En esta siguiente aplicación vamos a ver el manejo de dos tablas por medio de consultas, en donde el contenido de una tabla está muy relacionado con el contenido de otra tabla. Vamos a ir a esta aplicación para ejecutarla. Se conecta. Están las mismas botones que antes, están dos grids. Ahora se hará una consulta, se oprimirá el refresh y aparecerán dos tablas distintas, una en cada grid. Se oprime el refresh. Aquí el folio indica el folio de una factura y aquí el folio indica el desglose de esa factura. Entonces la factura número 1 tiene dos elementos, la factura número 2 solo tiene un elemento y la factura número 3 tiene dos elementos. Entonces vamos a ver cómo se realizó esto como primer paso. En otros videos se analizará el resto. Vamos al refresh y el refresh dice que se invoca en la clase control. Acuérdense que ya hablamos de esa división, clase boundary, en donde estamos, clase control y clase entity. Y en esta clase de control se invoca el método query for tables. Oprimimos F12 y nos vamos a su contenido. Fíjense que está modificado de lo que ya habíamos hecho. Y aquí está. Se genera una cadena de texto que dice select top 3 asterisco from T rentas. Y viene un punto y coma. Quiere decir que hasta aquí llega una consulta. Da todos los registros con el todos los campos, perdón, con el asterisco de la tabla de T rentas. Como no tiene where, quiere decir que aparecen todos los registros. Después indica top 3, quiere decir que aparecen solamente los primeros 3 registros. Después dice punto y coma y aquí viene otra consulta. Dame select asterisco from T de rentas. Dame todos los registros de la tabla de rentas where el folio in, donde el folio está en, y se manda entre paréntesis la misma lista de folios, los 3 primeros folios. Entonces quiere decir que da esta otra consulta, da todos los registros de T rentas que el folio coincide con los 3 primeros folios de T rentas. Quiere decir que si aquí solamente se presentan 3 registros, allá se presentarán el desglose de solamente esos 3 registros. Y después se utiliza nuevamente el SQL Data Adapter y se envía en esas dos consultas en una. Y fíjense algo muy interesante que pasa aquí. Ya se colocaron en el SQL Data Adapter y aquí dice hace el mapeo de la tabla siguiente, agrega y dice T rentas 1 y dice T de rentas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El SQL el lado.net tiene por ahí un detallito, y es que cuando se hacen consultas, más de una consulta de esta forma, de forma unida, digámoslo así, como en forma de bloque, o cuando un procedimiento te regresa 2 consultas y lo agarras con SQL Data Adapter, él piensa por un momento que se generan 2 tablas que como tiene por ahí un error y no sabe reconocer el nombre de la segunda, de la tercera, etcétera, solo de la primera, lo que hace es que toma el nombre de la primera y le agrega un número consecutivo para nombrar las siguientes. Quiere decir que en este caso, que hubo 2 consultas, encontró que la primera consulta se llama T rentas, entonces genera una tabla T rentas, y la siguiente le llama T rentas 1. Entonces lo que está haciendo esta instrucción es decir, donde veas T rentas 1, cámbieselo por T de rentas, porque realmente habla la siguiente consulta de la tabla T de rentas. Y después indica, lléname este objeto, y dice ODB, objeto de base de datos, ya no es un table. Vamos a verlo, y es un dataset. Un dataset es un conjunto de datos, es un conjunto de tablas, ya no es un data table simplemente como este, es varias tablas. Entonces quiere decir que de golpe, al hacer este llenado que está aquí, se están generando las 2 tablas y dice T rentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se le tiene que pasar como parámetro el nombre de una de esas tablas, en este caso la de T rentas, pero él ya hizo el mapeo de que si va a haber T rentas 1, bueno, él le va a llamar T de rentas. Entonces ya con eso están devolviendo ese dataset que ya tiene 2 tablas adentro. ¿Qué ocurre en la clase boundary? Que dice, bueno, entonces en el grid donde va a estar la tabla de T rentas, su data source va a ser ese dataset que me cayó como resultado aquí. Pero el miembro que se va a tomar, la parte de ese dataset que se va a tomar, es la de T rentas. Y acá el otro grid de T de rentas
es el mismo dataset, pero el miembro de ese dataset que tú vas a tomar es el de T de rentas. Fíjense cómo parece contradictoria pues la última instrucción que mencioné, pero pues es así, en donde se indica que se llene y indica nada más T rentas, pero se están llenando las dos, ¿sí? Y ya lo vieron ahorita que ejecutamos la aplicación.